Voy a pasar Buenas tardes. voy a pasar lista, por favor ahí ponen atención, ¿vale? Ambrosio, Presente, profesor. Antonio, Presente, profe. Arellano, Presente, profe. Avelino, Presente, profe. Cadena, De la Mora, González, Presente, profe. Hernández Cruz, Presente, profesor. Herrera Lomelí, Presente. López Campiña, Presente, profe. Lugo, Martínez Bernal, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Mejía Maldonado, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes, Ordóñez Carrasco, Presente, profesor. Osorio Pérez, Páez, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Pérez, Ramírez Jiménez, Ruiz Ignacio, Ruiz Buenas Munguía, tardes, profesor. Presente. buenas tardes, Acá está el profe Ruiz Munguía. Buenas tardes. gracias, Ruiz Rodríguez, Presente, profe. Sánchez Flores, Presente, profesor. Suárez González, Presente, profesor. Buenas tardes. Trujillo Sánchez, Presente. Centeno, Profe, Centeno iba a estar ausente un par de clases porque al parecer tuvo algo. ok, gracias, Gracias, profe. no hay de qué. Bien, pues entonces empecemos, ¿no? Quedamos que iban a exponer el día de hoy. ¿Estoy en lo correcto o no? Así es, profe. Ok, entonces, pues pueden hacer su presentación, ¿vale? De favor. Ok, voy a compartir mi pantalla. Por favor, en cuanto la vean, alguien me avisa. Claro. Por favor. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, ok. Buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros somos el equipo 4, les vamos a presentar el tema 1.5, que es el reflujo de las tendencias globalizadoras. Estamos conformados por Miguel Ordóñez, José Ambrosio, Alan Mejía, Irving Avelino y, bueno, su servidora, Alexandra. Pues bueno, voy a comenzar con la exposición. Antes que todo, quiero dejar claro, nosotros vamos a presentar las tendencias que apuntaron hacia una desglobalización. ¿Por qué una desglobalización? Bueno, hay que recordar que las etapas anteriores que estudiamos, el imperialismo, el colonialismo, la primera revolución, la segunda revolución industrial, el surgimiento de las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto dieron inicio al concepto de globalización, donde se toma un mundo similar como una aldea global. En esta aldea global, las nuevas tecnologías que iban surgiendo en aquel entonces, como los medios de comunicación, los medios de transporte, la economía, la comercialización que surgió, pues ayudaron a que el planeta se homogeneizara, bueno, entre comillas, porque pues realmente en el trasfondo de la globalización pues se ocultan todas estas desigualdades que había entre los
países con la dominación de unos sobre otros. Por ello, la desglobalización es el proceso de disminución de la interdependencia y la integración entre ciertas unidades. Es decir, bueno, lo que decíamos de que unos países dominaran a otros. Por lo general esto pues se da entre los estados-nación. Entonces, pues, entendido eso, espero les haya quedado claro o tienen alguna pregunta. Si no, pues paso a exponer lo que sería pues la primera tendencia que apunta hacia este concepto. ¿Tienen alguna duda? No, compañero. No. Bueno, lo primero es, bueno, la Primera Guerra Mundial. Esto viene a ser de por sí consecuencia del imperialismo y colonialismo. Si recordarán, por el desarrollo de la producción en masa de aquella época, se requirió de crecientes mercados y de fuentes de materias primas. Por lo tanto, para obtener recursos, cada potencia industrial invadió pues otros territorios. Las principales causas, bueno, como ya mencionamos, el imperialismo y el colonialismo, que son como que antecedentes de ¿cómo se dice? De este ¿Conflicto? Bueno, de este conflicto, exacto, muchísimas gracias. Entre otras, el enfrentamiento por el control de rutas comerciales, el nacionalismo, que no le importaban los intereses extranjeros, la rivalidad por territorios. Bueno, en todo esto viene pues más específicamente, por ejemplo, que Francia quería recuperar territorios arrebatados por Alemania, o Serbia quería recuperar Bosnia de Austria. Y bueno, más aparte, había una rivalidad entre Rusia y Austria, igualmente por territorios. Sin embargo, la chispa que detonó la Gran Guerra, que es también como se le conoce, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. Acá pueden ver al archiduque y a su esposa. Esto ocurrió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, quien el asesino, para acabarla, fuera un serbo nacionalista. Entonces, con este pretexto, Austria hizo a Serbia responsable de este atentado y le declaró la guerra. Pero pues a partir de aquí vendrían una reacción en cadena. Esta Primera Guerra Mundial, surgieron dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente. Bueno, la Triple Alianza pues está conformada por Alemania, Italia y Austria. Entre sus aliados estaban el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Bulgaria. Y la Triple Entente estaba conformada por Francia, Rusia y Gran Bretaña, con sus aliados Serbia, Rumania y posteriormente, muchísimo después, Italia se cambiaría hacia este bando. Se dice que esta guerra se extendió a nivel mundial precisamente por las alianzas que se generaron, ya que, pues, bueno, estas alianzas involucraron a varias potencias industriales. Entre otras razones por las que esto se hizo a nivel mundial, pues también fue la competencia naval y armamentista que había entre Gran Bretaña y Alemania. Y bueno, también la rivalidad económica que había entre entre estas dos potencias industriales. Naciones. Ajá, ay, me adelanté mucho. Perdón, disculpen. Bueno, sus consecuencias. Hubo varias consecuencias, desde económicas y políticas hasta sociales y ambientales. Nada más por mencionar algunas. Bueno, una muy importante fue el fortalecimiento de Estados Unidos, ya que, bueno, más adelante, ahorita les vamos a platicar también de una tendencia, lo que fue la crisis económica.
y bueno, Estados Unidos tiene por ahí protagonismo importante, ya que se convierte en primera potencia mundial después de todo esto de la Primera Guerra. Y bueno, lo que ya mencioné, la crisis económica en toda Europa. También hubo caídas de monarquías, los imperios centrales pues pierden a sus colonias. Entre consecuencias sociales, las mujeres comienzan a participar en el mundo laboral, surgen movimientos independentistas. Independentistas. Sí, perdón esa palabra. Bueno, y ambientales, bueno, el daño a la flora y a la fauna por la contaminación de los combustibles fósiles de la guerra. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que vendría siendo la Primera Guerra Mundial. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden externarla. Si no, para continuar con la siguiente tendencia. Ok. ¿No? Bueno, los dejo con mi compañero que les va a platicar sobre la siguiente tendencia. Por favor, Irving. Sí, buenas tardes, compañeros, profesor. La segunda tendencia, el segundo factor que afectó a la pérdida del capitalismo o a la pérdida de la globalización fue la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se dio principalmente porque Rusia se encontraba gobernado por una monarquía absolutista que estaba liderada por el zar Nicolás II. El gobierno de este zar se describió porque existía una gran diferencia, una gran desigualdad entre la población general y la élite del país. La élite tenía muchos beneficios que la población en general no tenía. Esto poco a poco fue afectando la popularidad del zar, y como gran detonante fue el hecho de que Rusia entrara a la Primera Guerra Mundial. En ese momento Rusia se encontraba en crisis económica, y pues durante la Primera Guerra Mundial Rusia sufrió muchas derrotas, grandes derrotas en las que murieron casi 1.7 millones de sus ciudadanos. Y pásale a la que sigue, Ale, por favor. Claro. Bueno, el descontento que hubo dentro de Rusia fue la que llevó a que existieran muchas revueltas dentro del país, lo cual obligaron al zar a dejar el trono. Y posteriormente esto ocasionó que en Rusia saliera un sistema socioeconómico y político diferente al capitalismo, el cual fue el socialismo soviético. Al momento en que surge esto, en ese entonces no existían otros sistemas socioeconómicos tan fuertes como el capitalismo. El socialismo soviético sale a la luz como uno de los que quieren combatir este modelo económico del capitalismo a nivel global. Gracias a esta revolución surge la Unión Soviética, la cual en el momento no genera gran influencia dentro de otros países y sus sistemas de gobierno, sus sistemas socioeconómicos. Sin embargo, posteriormente, en los años de los 40, tiene gran influencia sobre otros gobiernos, tal como fue Cuba y China, impulsándolos a realizar revoluciones para cambiar su sistema socioeconómico. Y pues el hecho de que surgiera un nuevo sistema de socioeconómico causó una fractura en la globalización, la cual estaba centrada totalmente en el capitalismo. La que sigue, Ale, por favor. Y pues bueno, las consecuencias de la Revolución Rusa fue el derrocamiento del régimen zarista, el cual pues fue Nicolás II y fue dado por las grandes diferencias en las clases sociales. También después de la Revolución Rusa se crea el primer Estado socialista, que fue la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y pues esta, conocida como la URSS, se convirtió en una de las grandes potencias del mundo, tanto económica como militarmente, y mantuvo esta posición hasta que se disolvió posteriormente. Y pues
también después de la Revolución Rusa, la URSS, la ya nueva formada URSS, salió de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Y pues sería todo de mi parte. Gracias. Ok, lo siguiente es la crisis económica mundial de 1929. Como ya había mencionado, Estados Unidos, a partir de la Primera Guerra Mundial, se posiciona como la primera potencia mundial. Todavía en 1919, Estados Unidos estaba viviendo una etapa de su historia muy gratificante y creían que duraría pues, para siempre. Las fábricas americanas producían para la vieja Europa, su economía, bueno, estaba súper bien disparada y bueno, todos felices. Hasta que llega lo que conocemos como el Jueves Negro. Esto tuvo lugar el jueves 24 de octubre de 1929. Se dice que es cuando comenzó la crisis o el inicio de la crisis. Sin embargo, la crisis se notó 5 días después, precisamente en Estados Unidos, en el conocido como Martes Negro. Esto rápidamente se extendió casi a todos los países del mundo, porque pues, como era la primera potencia, pues pasaba a atraer a los demás países. Era el que movía en ese entonces la economía. ¿Por qué surgió? Por el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York. Fue lo que produjo lo que se conoce también como la Gran Depresión. ¿Qué más? Bueno, esto vendría a ser lo que provocó la crisis bancaria de Estados Unidos. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? Lo que pasó es que los bancos comenzaron a sacar productos financieros. Estos productos instalaron por primera vez el concepto que vendría a ser compre ahora y pague después. Es decir, el acceso al crédito bancario. Entonces, todo el mundo, desde el director de un banco hasta un limpiador de zapatos, y no es pues por hacer menos a estas personas, sino que me refiero pues al acceso al nivel económico, podía endeudarse, cualquier persona podía endeudarse y vivir encima de sus posibilidades. Por lo tanto, esto permitió que se abriera la bolsa de valores para todo el mundo. Antes solo los expertos podían invertir y el que tenía el capital. A partir de los créditos bancarios, pues ya todos podían invertir. La bolsa de valores se rige por la ley de oferta y demanda. Y aquí la demanda crecía sin precedentes porque todos podían comprar acciones. Esto ocasionó que el mercado subiera. Algo importante es que las acciones que se compraban en aquel entonces era con dinero prestado y esto ocasionó una inflación, lo que significaba que el precio de las acciones se alejaba de sus valores reales. Esto último se conoce como las burbujas financieras. Y bueno, como dato curioso, el banquero Paul Warburg, algo así, fue quien en aquella época se dio cuenta de esta burbuja y de lo que ocurría y precisamente él fue quien dijo que se aproximaría a una gran crisis, pero pues nadie lo escuchó. Entonces, igual así rápidamente, eso fue lo que fue la Gran Depresión y que afectó al resto del mundo. ¿Alguna pregunta? No, bueno. Creo que no somos preguntones, Alejandra, gracias. Está bien. Igual y al final, hay por ahí algunas preguntas. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, yo les voy a platicar acerca del nazismo, que bien no es algo que sea poco hablado. El nazismo viene directamente de la palabra nacionalismo y de ahí es
un término que se utiliza como el nazismo. Siguiente, por favor, compañero. Claro. El nazismo como tal es un movimiento fascista que se detonó después de la Primera Guerra Mundial. Al decir fascista te suena un poco a Mussolini, pero en realidad el nazismo es un movimiento también fascista, ya que este movimiento también es de una ideología totalitaria, también defiende el nacionalismo, el militarismo, se centraliza en una sola persona el poder y se opone al marxismo y al comunismo, que fue un tema pasado de nuestros compañeros, y también tiene partes de lo que es el trabajo letal. Ahorita me acuerdo de la palabra, trabajo, ahorita les digo. Bueno, siguiente compañero. ¿Comunitario? No, de la parte de la propaganda, que se utilizaba ok. la propaganda para dar el mensaje del nacionalismo a todas las personas. Publicitario. No me acuerdo, ahorita Ok, no nos preocupamos. Ya. ¿Cómo empezó el nazismo alemán? Bueno, empezó en 1920, cuando Hitler fundó el Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes, y la quiebra de la economía y el crecimiento del paro fueron algunos argumentos para atraer las masas, consiguiendo así pues millones de votos. Fue una votación a favor de Hitler en ese entonces. Siguiente, compañera. Bien. Como tal, el nazismo también, como sabemos, es un movimiento antisemita, pero otras cosas que rigen al nazismo es el régimen ultranacionalista, totalitario y antidemocrático. El Estado está dirigido por un solo líder, como ya se los había mencionado, que en este caso era el Führer, o Führer, no sé cómo se pronuncia, que la traducción de Führer es guía, como tal, y partido nazi que controlaba todo, y este era el partido nazi que controlaba todo en Alemania. La manifestación del racismo, que tuvo la gran parte del antisemitismo, como tal había mucho racismo no en ese entonces, sino que esa corriente filosófica del nazismo tenía ideas suponía que la raza aria era superior a todas las demás, y por esto mismo tenían y también culpaba a los judíos de que todos los problemas de Alemania en ese entonces eran detonados por ellos. Eso es parte de lo que era el nacionalismo. Siguiente, compañero. Bien. También, pues, como se los mencioné, defendía la superioridad de la raza aria y estableció una intensa política de la propaganda, de la ideología nazi, que es lo que le estaba comentando hace un momento, de que hubo mucha censura contra los periodistas y la propaganda para poder seguir con el régimen autoritarista con la nación, y se puso en práctica la práctica de la política exterior expansionista en el pangermanismo. Siguiente, compañero. Pangermanismo. Y bueno, pues las consecuencias de los nazis, pues fue el exterminio del exterminio de los judíos, como tal, hablando un poco del holocausto, por no ser menos, el aumento del poder económico, grandes obras públicas, participación en la guerra civil española en ese entonces, y pues el gran boom que tuvo para la Segunda Guerra Mundial y su total papel en esta Segunda Guerra, ¿no? Siguiente, compañera. Y bueno, les voy a hablar como tal del fascismo, que el nazismo es un movimiento fascista, pero como tal, el mayor exponente del fascismo me parece que es Mussolini, y el fascismo surgió en Europa en 1918 hasta 1939. Esto tuvo un desenlace tanto ideológico como político, y impactó a toda Italia en ese entonces. Bueno, siguiente, compañero. ¿Qué significa el fascismo? El fascismo deriva de la palabra italiana faccio, que en latín es fascis. El símbolo también del fascismo es un fascer romano, que en este lado derecho es el arma del fascer romano, y la palabra fascio significa como tal
Siguiente compañera. Como ya se les mencionaba, el fascismo también es una idea totalitaria que se rige por un solo líder, define y promueve el nacionalismo. Su ideología también se rige en el militarismo. El pueblo debe obedecer ciegamente a sus jefes y se opone al marxismo y al comunismo. Okay. Siguiente compañera. También los mecanismos del marxismo se rigen por un partido único. Esto es lo que les estaba mencionando hace rato, que no me acordaba de la palabra. Es el empleo del terror. Como tal, era lo que hace referencia a trabajar como periodista y a tener ese tipo de, bueno, ser el creador de la propaganda, que como tal, la propaganda era un factor clave para poder controlar a todas las masas en un régimen fascista, y abajo, bueno, también el monopolio de los apartados propagandísticos, como ya lo mencioné, y pues el control y la movilización de las masas. Siguiente compañera. El origen del fascismo fue creado por Mussolini en 1919 e integra un gran grupo de excombatientes sindicalistas y nacionalistas. Benito Mussolini fue famoso por sus posturas muy, muy arrogantes. Siguiente compañera. Y de ahí entonces, como lo mencionaba hace un momento mi compañera Alexandra, Italia formó parte de la Triple Alianza, pero mucho después se hizo parte de la Triple Entente. Algunas cosas de las que hizo la Triple Alianza, pues es que organizó una invasión a Grecia, la cual fracasó. En 1943, los ingleses y los estadounidenses invadieron Italia, y en 1945, pues Mussolini fue fusilado en Dongo junto a su amante, ¿no? Y bueno, eso es todo de mi parte. Gracias. Bueno, a mí me toca hablarles sobre el conflicto bélico más importante del siglo XX. Ahorita ya mis compañeros les hablaron un poquito de los principios que provocaron esto, como mi compañera Alexandra nos mencionaba de la crisis del Jueves Negro en Estados Unidos, eso también fue impactante, y lo de Hitler, el nazismo y fascismo, bueno, ellos dos eran al parecer grandes amigos. El nazismo también puso universidades donde impartían todo el amor hacia su país y ese gran, pues amor a grandes rasgos, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor, compañera. Ok, en primer lugar estaban las potencias del eje, formadas por 3 países: Alemania, conformada por Adolfo Hitler; Italia, conformada por Mussolini; y Japón, conformada por el emperador Hirohito. Hirohito, ¿sí se pronuncia, profesor? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. El llamado eje Tokio-Roma-Berlín había empezado a formarse en 1936, pero se consolida cuando comienza la Segunda Guerra Mundial con el Pacto Tripartito de 1940. Siguiente, por favor. Bueno, frente a ellos se encontraban los aliados, cuyas potencias centrales fueron al principio Francia e Inglaterra, pero muchos cambios ocurrirían dentro de este bando. Pronto, como iremos viendo, el líder de Francia libre pasaría a ser Charles de Gaulle, y Winston Churchill, es que son... No se preocupe. Se convertiría en el primer ministro de Gran Bretaña. Además, todavía debían entrar en escena 2 países que tendrían un papel muy importante, ya ahí se pueden observar, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Siguiente diapositiva, por favor. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esta situación? Para entender la Segunda Guerra Mundial es necesario retroceder unos 20 años en el tiempo. La mayoría de los historiadores están de acuerdo de que la Segunda Guerra Mundial se origina al final de la Primera. Esto particular al Tratado de Versalles, que se dio en 1919. ¿Por qué? Porque tenía muchos puntos débiles, y uno de ellos era lo mal parada que dejaba Alemania, que debía pagar una indemnización millonaria, Militarizada.
casi por completo, y además perdía miles de kilómetros cuadrados del territorio. De hecho, muchos alemanes lo veían como una humillación. Siguiente, por favor. Bueno, pasados algunos años, después de la Primera Guerra Mundial, parecía Europa vivir una época de crecimiento y sus políticos buscaban la paz, pero la crisis que nos comentaba nuestra compañera de 1929 sumaba al rechazo por el comunismo, permitió que los nacionalismos más duros ganaran. Eso es lo que nos comentaba mi compañero, que fue uno de los motivos por los cuales Hitler empezó a llegar a ser canciller. Bueno, de hecho se hizo canciller en 1933. Siguiente diapositiva, por favor. Y llegando ya a este punto, la paz estaba amenazada. El Führer le tomó solo 6 años llevar a Europa a una nueva guerra mundial. Empezó con restablecer el servicio militar en 1935, con el rearme del país. Luego logró en 1938 que Austria se incorporara a Alemania y a continuación invade Checoslovaquia. Siguiente, por favor. Pero por otro lado, tenemos que Francia e Inglaterra participaban en lo que se conoce la política de apaciguamiento. De este modo, intentaban retrasar la guerra otorgando concesiones porque no les convenía dada la situación interna de sus países. De hecho, el límite de esta política se dio en Polonia, el cual fue el siguiente objetivo de Hitler. Pero antes de atacar Alemania, Alemania firmó en agosto de 1939 Pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética de Stalin. Este fue un pacto de no agresión que en cláusulas, así como dicen en letras pequeñas, determinaba la división de Polonia, y esto le dio a Hitler el camino libre para poder atacarlo. De hecho, él atacó el 1 de septiembre y después el 17 de septiembre atacaron los soviéticos. Siguiente, por favor. Bueno, y ya en ese momento Inglaterra y Francia declararon la guerra, pero para fin de mes los polacos ya habían sido derrotados. Hitler había empezado en Europa la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Asia, Japón y China ya habían comenzado 2 años antes. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, ahí está. Después de la caída de Polonia, se vio una rápida y violenta expansión de Alemania. Tomó Dinamarca, Noruega, Luxemburgo y Holanda. Ellos fueron derrotados entre abril y principios de junio de 1940. Después, el siguiente gran objetivo era Francia, como nos comentaba nuestra compañera Alexandra, que fue uno de los objetivos más constantes de Alemania. Ya tenían pleito desde antes. Y bueno, los franceses confiaban su defensa en una fuerte línea fronteriza con Alemania, conocida como la línea Maginot o Maginot. Desafortunadamente, la línea acababa en la frontera con Bélgica, lo cual fue aprovechado por las fuerzas alemanas. Por esto, Bélgica y la defensa francesa de esa zona cayeron rápidamente y las fuerzas alemanas irrumpieron encerrando a los aliados. Siguiente, por favor. Bueno, otro dato interesante de esa guerra fue la evacuación de Dunkerque. Ingleses y franceses lograron retirar casi de manera milagrosa a más de 3.000 hombres, pero el futuro de Francia ya estaba sentenciado. El 22 de junio se firma una rendición incondicional que la dividía en dos. Una parte estaba controlada por las fuerzas alemanas y la otra, con capital en Vichy, dirigida por el mariscal Pétain, creo que así se pronuncia. Siguiente, por favor. Bueno, para este punto los alemanes ya habían logrado vengarse por ese famoso Tratado de Versalles, ¿no? Y a pesar de las esperanzas de Hitler, los ingleses, con Winston Churchill como primer ministro desde mayo, no se rindieron, y el 10 de julio comenzó entonces lo que conocíamos como la Batalla de Inglaterra, que fue un prolongado enfrentamiento entre las fuerzas alemanas conocidas como Luftwaffe, que es el logo izquierdo, y contra Royal Force, que es el logo derecho. Esto duró meses. Los bombarderos alemanes atacaron a Inglaterra enfrentándose por conseguir el dominio aéreo, pero finalmente la victoria fue de Inglaterra. Pero de todos modos los alemanes siguieron bombardeando en la noche.
Bueno, siguiente diapositiva. Ok, frustradas las condiciones para invadir Inglaterra, Hitler ahí se cree que debió enfocar su esfuerzo en asistir a la Italia de Mussolini, exactamente en dos grandes problemas. La primera era la zona de los Balcanes, donde principalmente Grecia resistía los ataques italianos, y la segunda, mucho más complicada, que era el norte de África, que se convertiría en un nuevo frente de guerra. De este modo, de hecho, se trasladaba Erwin Rommel en 1941. Él, de hecho, fue uno de los estrategas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Era Rommel y su Africa Corps. De hecho, ellos presentaron una serie de desafíos a los aliados, logrando numerosas victorias para el eje. Pero en realidad estos escenarios no se encontraban en las prioridades de Hitler. Más bien era como una forma de evitar contratiempos, porque el principal objetivo del Führer era atacar Rusia, la Unión Soviética. Siguiente, por favor. Y ya mirando el pacto de nueva versión, el 22 de julio de 1941, se dio el inicio a la operación de Barbarroja, que es una invasión conformada por 3 ofensivas simultáneas a distintas partes del territorio soviético. Hitler estaba tan confiado en la guerra relámpago y en la superioridad de su fuerza, pues lo había visto con anterioridad, cómo había abarcado gran parte de Europa, que esperaba terminar la conquista de Moscú antes de que llegara el invierno. Y al principio, pues Hitler parecía que tenía razón, la invasión inicial fue triunfal. Los nazis avanzaron rápidamente sobre el territorio soviético. El problema vino cuando empezó a acercarse el invierno. Para cuando llegaron a Moscú en el mes de noviembre, las temperaturas eran extremadamente bajas y miles de alemanes murieron a causa de falta de equipamiento para el frío y, bueno, de la ofensiva rusa, que de hecho aprovecharon ese momento para poder salvar a su capitán. El foco de Hitler pasó entonces a la región de Cáucaso y su recuperación y sus recursos petrolíferos. Siguiente, por favor. Bueno, pero mientras ocurría todo eso en el este de Europa, la situación en el Pacífico también está a punto de cambiar, porque el 7 de diciembre de 1941 el Imperio de Japón lanza el ataque sorpresa contra la base secreta de Pearl Harbor. Bueno, es lo que se dice, ¿no? Hay otras historias. Bueno, entonces, el grado de este ataque fue un importante tanto de hombres como de barcos y aviones de guerra. Además, se convirtió en la causa principal de la entrada de Estados Unidos en la guerra. En pocos meses de diferencia, el eje había conseguido 2 nuevos enemigos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, que se sumaban a los aliados. Al principio, Japón tomó la delantera. El Pacífico empezó a ocupar el Pacífico grandes kilómetros e islas del Pacífico en los primeros meses de vecindad. Sin embargo, eran conscientes que podían ganar una guerra de desgaste contra Estados Unidos, por lo que optaron por resolver el conflicto en una batalla decisiva, y la batalla se llama Midway. Y de hecho ganaron los de Estados Unidos, ¿no? Los norteamericanos. Y a partir de entonces comenzaron a hacerle frente a Japón y a quitarle los territorios que habían ocupado. Siguiente, por favor. Bueno, en paralelo las cosas no marchaban. ¿Mande? Nada. Ok. En paralelo las cosas no marchaban nada bien para Hitler. En Europa ya que su campaña por el Cáucaso, la llamada Operación Azul, los llevaría a la batalla de Stalingrado, uno de los momentos más importantes de la guerra. La orden soviética era clara: tenían que defender o morir. Los enfrentamientos comenzaron el 23 de agosto de 1942 y se prolongaron hasta el 2 de febrero de 1943. Los combates se libraron casa por casa y fueron sumamente violentos. Stalingrado se convirtió en una de las batallas que más vidas costó en toda la guerra para ambos bandos. Los soviéticos terminaron saliendo victoriosos y meses más tarde vendría la famosa batalla de Kursk, el 5 de julio de 1943, donde, bueno, eso se me hace interesante, donde los tanques soviéticos derrotan a los temibles Panzers, que eran los tanques alemanes, ¿no? Y se considera la mayor batalla de tanques en la historia. Siguiente, por favor.
Bueno, a partir de aquí las fuerzas de Stalin comenzarían una poderosa ofensiva que no pararía hasta llegar a la misma capital alemana. A retroceder en el este se sumarían los problemas en Italia, donde las fuerzas aliadas desembarcan en Sicilia, tan solo unos días después de que los rusos vencerían en Kursk. Y como consecuencia de esto, Italia, eh, mm, ¿cómo se dice? Bueno, la quita del cargo a Mussolini y lo arrestan. Pero llega Hitler, bueno, llegan los alemanes y lo liberan, aunque después es fusilado, como comentaba mi compañero Alan. Siguiente, por favor. 2 días después de la caída de Roma, porque cientos de miles de soldados aliados desembarcan en las plazas de Normandía como parte de la operación Overlord. De hecho, fueron necesariamente violentos estos combates, principalmente en la plaza denominada Omaha, pero los aliados logran finalmente poner pie en Europa Occidental. El éxito de la invasión de Normandía, que llevaba años de planeación, fue determinada por el resultado de la guerra. En poco más de mes y medio, las fuerzas aliadas lograron tomar las ciudades de París. Para finales de 1944, prácticamente la totalidad de Francia, Bélgica, el sur de Holanda, y al mismo tiempo en el este, las feroces ofensivas aliadas fueron a su vez replicadas gracias a Rusia, a la Unión Soviética. Lanzado poco tiempo después de la invasión de Normandía, bueno, de esto hizo que se reducieran de esta manera el territorio alemán en ambas fronteras. Hitler intentó una nueva ofensiva conocida como la Batalla de Ardenas, pero su fracaso en enero de 1945 señaló el destino de Alemania. Alemania nazi, que es porque esto provocó que Hitler se suicidara el 30 de abril de 1945 y 7 días después Alemania se rinde ante los soldados occidentales y 2 días más tarde a los soviéticos. Ya solo restaba el escenario del Pacífico, donde los japoneses habían sido acorralados, pero parecían muy firmes todavía a defenderse, ¿no? Pero fue cuando el 6 de agosto todo cambió para ellos, el 6 de agosto de 1945, porque la ciudad de Hiroshima fue completamente destruida por una bomba atómica y después fue destruido Nagasaki 3 días más tarde. Japón se rindió formalmente hasta el 2 de septiembre de 1945, finalizando así la Segunda Guerra Mundial. Y ya, sería todo por mi parte. Ok, muchas gracias. Voy a dejar de presentarles un momento la pantalla. Sí. Quítenme tantito. Bueno, ahí está. Es esta. ¿A ver la pantalla? Sí. Sí, ok, bueno, los dejo con mi último compañero, por fin, ya para no dormirlos, y bueno, y termina. Adelante, por favor. Buenas tardes, les voy a hablar de Taylorismo y Fordismo. El Taylorismo por Frederick Taylor de 1856 a 1915 y seguido de el Fordismo de 1863 a 1947 por Henry Ford. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al Taylorismo, vemos que es un sistema de producción basado en la metodología empresarial desarrollada por Taylor. Como vimos, ahí está también los años. Es la aplicación de las ideas de Frederick Taylor la que se llamó Taylorismo. Y bueno, Taylor junto con Fayol hicieron este modelo.
junto con Fayol hicieron este modelo, que Fayol fue uno de los fundadores de la gestión empresarial. La aportación pues fue la división del trabajo, la producción en cadena y la eliminación de la autonomía del trabajador. Propone principalmente que el trabajo sea dividido para aumentar la productividad. Nos llevan esto a una producción en cadena, lo cual mejora los resultados de la empresa. Y para hacerlo de manera eficiente se debe controlar el tiempo de realización de cada tarea de cada trabajador. Y bueno, esta aplicación tiene principios científicos de administración redactados por Taylor, que un dato interesante es que se le dice que es científico porque Taylor de hecho hizo experimentos con obreros y llegaron a esas conclusiones. Siguiente, por favor. Permíteme tantito. Ahí está. Me ha marcado un error, perdón. Sí, no hay problema. Sus principios son 4. El primero, análisis cuantitativo del trabajo. Antes de implementar un nuevo sistema de trabajo debemos analizar el que ya existe y ver en qué podemos mejorar y cuáles son los puntos fuertes. Esto viene para el segundo. Ahí tiene puros unos. Bueno, el segundo punto es selección y preparación. Una vez ya analizado este flujo de trabajo, sistema de trabajo, seleccionamos al personal más adecuado para cada tarea y lo preparamos. Después, el 3, la cooperación. Es importante tener un buen ambiente de trabajo, una cultura empresarial y buena relación entre las partes interesadas, tanto el trabajador como el empresario y todos los interesados. Bueno, el último, la especialización del trabajo, que los obreros deben mejorar sus técnicas de producción, mientras los superiores o empresarios mejoran la planificación. Siguiente, por favor. Algunas características, pues en la imagen podemos ver que es un sistema de producción basado en la metodología por Taylor. Es la aplicación práctica de la teoría de la administración científica por Fayol, que habíamos visto antes. Sus principios son análisis cuantitativo, selección y preparación, cooperación y especialización de trabajo, que vimos anteriormente. Y su principal objetivo, producir más con menor coste gracias al aumento de productividad de la mano de obra. Otros aspectos, que la producción se realiza en grandes cantidades, pretende estandarizar los procesos de producción. Todos los procesos son analizados para mejorar su eficiencia. Se vuelve esencial una planificación y la supervisión de las tareas, en cuanto a tiempos principalmente, y se fomenta la motivación de los trabajadores con incentivos pues de dinero asociadas a su rendimiento. Siguiente, por favor. En cuanto a ventajas y desventajas del Taylorismo, pues en ventajas, pues vemos que hacía más eficientes los procesos de producción a comparación de antes, que no existían modelos como estos, modelos de producción como estos. Aumentó la productividad de la mano de obra, mayor control sobre procesos productivos, crecimiento de los beneficios de la empresa y pues mejora de alguna manera la ideología de la administración. En cuanto a desventajas, pues el alto desgaste de los trabajadores, porque era demasiado trabajo, jornadas largas, baja motivación por la monotonía de las tareas, eran trabajos de una y otra vez repetitivos, deficiente relación entre los empleados y la cultura organizacional, que aunque el sistema pretende una relación entre todos los escalones, trabajadores, tanto empresarios, había relación deficiente entre los empleados y la organización no era buena y pues reducía también la calidad de la producción. Estas desventajas pues fueron las que dieron origen un poco al Fordismo, que vino después del Taylorismo. El siguiente, por favor.
En cuanto al Fordismo, pues se comienza a implementar a principios del siglo XX. El Fordismo es un Taylorismo mejorado gracias a la mecanización. A diferencia del Taylorismo, tiene en cuenta la producción y el trabajo como un todo que mejora resultados. Producción y trabajo que mejora. A pesar de que fue implementado en el siglo XX, fue desde 1930 hasta 1970 que el sistema pues, fue más imperante. Su origen nace pues, de una mejora del terrorismo y principalmente es un sistema de producción en cadena implementado por Henry Ford a partir del año 1908. Siguiente imagen, por favor. 1908. Aquí podemos ver la imagen del modelo T, que es el primer coche fabricado por Ford con este método, con este sistema de producción llamado Fordismo. En 1908. Y bueno, según diversos autores, el Fordismo traspasa el ámbito económico para llegar hasta un plano filosófico y político. Bueno, vamos a ver más adelante a qué se refiere con filosófico y político. El aumento de la productividad fue considerable, pasando de 2% al año hasta un 6% a mediados del siglo XX. Ford dijo que sus objetivos con ese sistema era convertir a la clase obrera en una clase acomodada, que tuviera mayores privilegios. Y por eso también se dice que es un poco filosófico y político. Siguiente, por favor. En cuanto a características, pues es implementado por Henry Ford en 1908. Su auge de 1930 a 1970, una mejora del Taylorismo gracias a la mecanización. Y bueno, de este sistema surgieron otros dos, llamado uno el postfordismo y el otro el toyotismo, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Este sistema del Fordismo está basado en la producción en cadena. Reduce los costos asociados a la producción aún más, disminuye el tiempo de producción, especializa la mano de obra en procesos pequeños y muy específicos, que esta es una parte importante, especializa la mano de obra en procesos más específicos. Elimina la flexibilidad del tiempo del obrero en el trabajo. Y bueno, las tareas se simplifican tanto que ya no es necesario el uso de mano de obra no cualificada. Siguiente, por favor. Otra es que propone subida de los salarios de los obreros para que puedan pues comprar más cosas, ¿no? También uno de los aspectos importantes es que hubo una crisis en este sistema. A pesar de la crisis del 29, antes de la Segunda Guerra, el Fordismo vivió muy bien hasta el 1970. Su crecimiento fue especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1939. Desde 1945 que terminó la Segunda Guerra. Esta crisis surge de problemas con el aumento de poder de los trabajadores no cualificados, por lo que genera mayor probabilidad de errores por el gran tamaño de producción, genera también dificultades que suponía replicarlo en otros lugares del mundo, este proceso de producción, desmotivación de los trabajadores debido a la monotonía de las tareas, y ya de por sí era un problema con el Taylorismo. El Fordismo lo vuelve aún peor por la especialización de las tareas, la realización de procesos con tiempo desigual y un ritmo de producción cada vez más intenso. Bueno, la mecanización del trabajo, la cinta de montaje y la reducción de costes encontró límites también. Aquí podemos ver también una gráfica de la tasa de crecimiento del PIB en España de 1970 a 1996, que fue cuando ya el Fordismo estaba en declive.
Principalmente, pues, tuvo antecedente esta crisis del 73 debido a que la OPEP decidió que la OPEP es una organización de países petroleros, decidieron ya no venderle petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental, a los grandes, por un conflicto ahí con Israel. También acordaron la OPEP subir cuadruplicar el precio del petróleo y bueno, esto provocó inflación y reducción de actividad económica en los países afectados, en los principales países, potencias del mundo. Y bueno, esto también está relacionado a la producción del petróleo. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, el posfordismo y toyotismo. El posfordismo se diferencia del fordismo en la sustitución de los trabajadores por máquinas, el uso de las tecnologías de la información y un enfoque basado en productos destinados a un público objetivo. Y esto ya es un poco más actual. Y aquí en la imagen podemos ver cómo antes pues se hacía un trabajo especializado, está creando un coche, una sola persona. Y con estos modelos que especializan las tareas a personas específicas, pues ya cada persona hace una tarea específica y el proceso de producción es más rápido. En cuanto al toyotismo, rehuye de la producción en masa y se limita a producir tras confirmar la venta. Aquí en la imagen podemos ver cómo de la fábrica pues consigue la materia prima y vende, o sea, producción en masa directamente. Y en la parte de abajo pues vemos que el cliente hace una requisición o pide a la producción pide a la fábrica y bueno, se hace la entrega a producción y de producción se hace la entrega al cliente. Esto también podemos verlo actualmente. Muchas empresas, bueno, casi todas las empresas, Apple, Nvidia, no sé, muchas empresas hacen sus productos solamente la cantidad que ya está vendida a sus distribuidores de menudeo, ya les vendieron ese producto y es cuando ya se dedican a hacer esa cantidad específica de unidades vendidas. Siguiente, por favor. Y bueno, en general podemos decir de estos tres sistemas, el fordismo, los más destacables pues es el consumo en masa, trabajadores especializados, complejos industriales, y el toyotismo pues una idea que se llama just in time, que es lo de que no le gusta producir en masa, sino solo las unidades vendidas, trabajadores más calificados, automatización y un poco más de dispersión de las actividades. Y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta en general? No, bueno. Muchas gracias. De verdad que estuvo bastante completo. Me dejan gratamente sorprendido. Felicidades por su esfuerzo. En realidad la idea era, bueno, es que estos temas los pusieran por equipos y hicieran un proceso de investigación un poco más amplio y profundo, pero me parece bastante pertinente lo que hicieron. No los quise detener porque pues ya estaba su trabajo realizado, ¿no? Aunque me parece que hay algunos temas en que podemos seguir profundizando. Los más amplios que tocaron, pues me parece que es el de la Segunda Guerra Mundial y de fordismo y taylorismo, y que además le agregan el toyotismo. Entonces, insisto, la verdad me agradó mucho. Lo único que de repente me parece que la presentación de repente sí falló un poquito porque eran muchas letras y con letra muy pequeñita, entonces no se veía. Pero felicidades, en serio, a todos. Estuvo. ¿Qué les iba a comentar?
Pues bueno, gracias. La parte fundamental de la intención que es poder mostrar cómo siempre todo el desarrollo de la globalización implica o está asociado con una idea que pudiéramos tener acerca del progreso, de un progreso que siempre es constante, que siempre está en expansión y que en términos generales pudiéramos decir que contribuye, ¿no?, a este desarrollo. Cuando se hablan de estos procesos, pareciera que hay situaciones en la historia que hay rompimientos. Las guerras mundiales lo que hacen es pues aislar a ciertas naciones, impiden el proceso de comunicación, impiden el asunto de la comercialización. Finalmente tienen un efecto contradictorio, ¿no? Para los países que son vencedores, para los países que están, digamos que, desarrollando y se generan ciertas condiciones, pues les beneficia enormemente. Para los países que sufren la guerra, para los países que son derrotados, para los países que están en lucha, pues pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces, las guerras mundiales, y si ustedes ven el periodo histórico que revisamos, es básicamente 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, 1945, término de la Segunda Guerra Mundial. Todo este periodo, pues los conflictos de carácter económico, pues se dejan sentir de manera mayoritaria y las crisis en Europa, ¿no? Este viene a ser un proceso bastante complicado para los europeos y esa es la causa principal para que finalmente Estados Unidos tome la delantera y se vaya, digamos, que a la cabeza en el liderato y se inicie lo que vendrá a ser el famoso ciclo sistémico de los norteamericanos. Esta condición que finalmente se da en el mundo, que es una realidad hoy por hoy que prevalece, me parece que es interesante ver de qué manera se genera, ¿no? Si bien los estadounidenses, los norteamericanos, no son los que van a generar toda esta serie de conflictos, me parece que la historia los coloca y después ellos se posicionan en un lugar privilegiado para poder imponer sus condiciones al mundo en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, el hecho de que tampoco hayan sufrido la guerra en su territorio y que hayan tenido las condiciones de poder seguir trabajando con sus empresas, etcétera, pues bueno, todo ello le va a generar esta posición que hoy tiene, ¿no? Los países más pobres, ¿no? El de nosotros, por ejemplo, pues no participa en la Primera Guerra Mundial, pero está ocupado en una guerra interna que es la Revolución Mexicana. Y por un lado. Y por otro lado, estamos también viendo que durante todo el periodo entre guerras, pues hay un proceso de recomposición social y conflicto nuevamente entre mexicanos, y después, como bien saben, cuando se da la crisis económica del 29, pues bueno, finalmente esto va también a repercutir de manera bastante negativa para nuestro país. Es decir, lo que está sucediendo en el mundo finalmente permite que nuestra nación en cierto momento pueda adquirir cierto grado de independencia. Tan es así que cuando Estados Unidos está ocupado con la Segunda Guerra Mundial, pues se da lo que conocemos como la expropiación petrolera, ¿no? Que afecta los intereses de Estados Unidos, pero que finalmente no hay una repercusión negativa o tan negativa para el país, pues precisamente porque Estados Unidos está ocupado en otro lado y pues no quiere, ¿no?, tener un enemigo cercano. Es curioso, ojalá que podamos profundizar un poco en esa parte, pero se supone que hay acercamientos por parte de los nazis con México, ¿no? Para volverlo un aliado en contra de los Estados Unidos, antes de que se genere la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esto no sucede. Y dentro de todo este esquema, pues bueno, también ahí se mueven ciertos intereses, ¿no? En fin, no voy a profundizar más en esto,
Me parece, yo insisto, que pese a la exposición que hicieron los compañeros, pudiéramos retomar algunos temas. Me parece que, bueno, lo que les voy a pedir es que los equipos que siguen puedan retomar la exposición un poco más amplia y más profunda de los temas que trabajaron los compañeros, ¿no? Yo insisto, voy a omitir dos, que es la Segunda Guerra Mundial y el mismo, en virtud de que me parece que están completos las exposiciones que realizaron. Creo que no habría necesidad de ampliar. Sin embargo, lo que sí les voy a pedir a todo todo el grupo es que en la revisión de las actividades, entre paréntesis viene digamos que una frase alusiva a cada tema, ¿no? Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, entre paréntesis está escrito reflexión sobre lo inhumano. Entonces, el equipo que sigue, que es el equipo 5, no recuerdo en cuál nos quedamos. ¿Cuál es el equipo de ustedes, Alexandra? El 5, ok. Entonces, sí, el 5. Gracias, Alexandra. Y gracias, compañero. Equipo 5, entonces, Primera Guerra Mundial. Estaré exponiendo, profundizar un poco más ampliamente, tanto en las causas como en las consecuencias, como hicieron los compañeros, pero tratar de ver, en todo caso, cuáles son las repercusiones, tanto en lo económico como en lo político, ¿no? Y en lo cultural. ¿De qué manera se genera? Buscar implicaciones de carácter tecnológico, ¿no? O sea, todos los adelantos en materia de tecnología y de ciencia que provoca la guerra. Porque ahí viene lo paradójico, ¿no? Hay destrucción, hay muerte, hay pues una serie de elementos negativos, pero que también van a generar y contradictoriamente algunos avances en estos ámbitos. Entonces, la intención es que puedan ustedes entrar ahí. ¿Cómo esta fabricación de armamento, pues digamos, con un gran poder de exterminio, se puede alcanzar esto que nos da para reflexionar, ¿no? Esta expresión de lo inhumano que se va a gestar en esas guerras, ¿no? Porque finalmente, bueno, no ahondo mucho, pero la idea es que puedan revisar el equipo que le toca la Primera Guerra Mundial, puedan ahondar un poquito en esto que les comento y en el concepto de lo inhumano, ¿no? Que se gesta o que se genera, cómo es su expresión durante la Primera Guerra Mundial. En la Revolución Rusa, que sería el equipo 6, estaríamos revisando básicamente lo que se establece como la comparación entre el capitalismo y el socialismo. ¿Por qué carambas? Ahí tendremos que estar estableciendo, perdón, equipo 5 no tengo, sería el equipo 1, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, somos nosotros el equipo 5, profe. Sí, ok, hasta el 5, ¿no? Entonces, regresamos con el 1, disculpas ahí. Entonces, equipo 1 sería la Revolución Rusa, y yo ahí otra vez, ¿no? Causas y consecuencias, enfatizaríamos en ello, y una reflexión profunda o lo más amplia que puedan sobre qué es la comparación entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? ¿Qué es lo que proponen en esencia estos dos modelos económicos? ¿Cuáles son sus metas? ¿Y de qué manera se empieza a competir, digamos, entre estos dos sistemas? ¿Qué ventajas representaría, tanto en lo económico como en lo político, cada uno de ellos? ¿Se entiende lo que van a hacer? ¿No está el equipo 1? ¿Nadie? Sí, profe. Ok, bueno, espero que se comprenda, ¿vale? Ok, el equipo 2, entonces pasaríamos con la crisis económica de 1929. Y pues bueno, además de lo que la compañera, si no mal recuerdo, fue quien expuso, yo insisto, ¿no? Es ampliar un poco sobre los efectos, fíjense lo que dice ahí en la lectura, los efectos de la ambición desmedida de la riqueza, ¿no? Nunca en la historia del mundo
se había generado la posibilidad de adquirir, digamos, tanta riqueza, ¿no? Nunca en los años, vamos, ni los más famosos emperadores o reyes, tuvieron esta posibilidad. Bueno, el capitalismo lo logra, pero a la vez que está logrando crecimientos de materiales y de riqueza con nunca antes vistos en la historia, pues también en ese mismo sentido crece este sentimiento de lo que conocemos como la ambición, ¿no? Entonces, tratar de buscar este elemento y de qué manera se va a manifestar, ¿no? Este proceso. Que finalmente el rollo de, bueno, van a poder encontrar que una de las grandes causas viene a ser finalmente la especulación, y el deseo de ganar lana, lo que va a provocar, entre otras cosas, esta crisis, ¿no? En 1929. Y el equipo 2, sí, el 2, estaría revisando nuevamente lo que sería nacionalismo, nazismo y fascismo. Me parece que ahí pudiéramos profundizar. Profe, creo que sería el 3, ¿no? El 2 es lo de la crisis económica de 1929. A ver, entonces, sí, cierto, perdón, 3. 3, nacionalismo, nazismo y fascismo. Y yo insisto, hay algo que quiero que puedan investigar también lo más ampliamente, es el análisis sobre la ideología y la manipulación de los pueblos, ¿no? ¿De qué forma estos dos fenómenos sociales que se gestan pues en los años 20, 30, van a ser o van a dar la posibilidad de esta manipulación de las grandes masas, ¿no? Que permiten que pueblos, que permiten que gobiernos, que líderes puedan ejercer el dominio tan amplio sobre la población y serlos capaces de hacer y pues de llegar a lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tanto Hitler como Mussolini, pues finalmente son los artífices de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digo, además otra vez de cuáles son las causas, las consecuencias y los fenómenos que estamos mencionando en el fascismo, en el fascismo y en el nazismo, cómo este sentimiento nacionalista puede ser capaz de provocar estos efectos de xenofobia con otros pueblos, de racismo con otros pueblos, asunto de la superioridad de la raza, cómo puede, el extremo al que puede llegar el ser humano, ¿no? En este contexto. Entonces, bueno, la intención, el objetivo es que puedan profundizar en ese tema. ¿Está bien? Entonces, ahí le vamos a dejar, ya no vamos a retomar la Segunda Guerra Mundial y en el Taylorismo, me parece que es, bueno, estuvo completito ahí, aunque, bueno, en fin, ya no digo más. Entonces quedamos hasta nacionalismo, nazismo y fascismo. Me parece que entonces llegamos hasta el equipo 4 o 3. 3, ¿no? Ok, entonces, y después seguimos con este rollo de las exposiciones, si es que no me arrepiento. Y junto con todo este rollo, les voy a pedir, yo creo que no nos vemos la siguiente sesión, que sería el próximo lunes. Pero el lunes hay puente, ¿verdad? Se supone que es día 2. Ok, entonces el día 2 no nos vemos el miércoles. Les voy a dar el día de la clase, el tiempo de clase para que revisen los videos de la nueva historia mínima de México ilustrada, episodios 6 y 7, ¿va? Con eso vamos a terminar la serie de México y vamos a empezar a tratar los temas para el segundo trabajo que vamos a hacer con fines de la segunda evaluación, ¿no? Ese va a ser nuestro segundo ensayo, y bueno, con esto vamos a empezar esa parte. Entonces, no sé si queda claro, si tienen alguna pregunta respecto a las instrucciones que les acabo de decir, y entonces nos veríamos prácticamente en una semana pues preparados con 2 cosas. Yo quisiera hacer una revisión más puntual entonces de los videos,
junto con esta exposición que vimos del periodo desglobalizador, para, yo insisto, me parece que hace falta un poco de orientación para hacer el ensayo. Entonces, el próximo viernes retomamos los videos, retomamos esta lectura y, pues bueno, le voy a dar media hora, yo creo, un poquito más, y el resto seguimos con la exposición de la Primera Guerra Mundial. ¿Se entiende? Ok, profe. Profesor, entonces ¿sí? el miércoles de la próxima semana es para ver los videos, ¿verdad? Así es. Ok. Ok, pues entonces así quedamos, jóvenes. Que tengan excelente tarde y pues bueno, que trabajen mucho para sus trabajos en la escuela. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Buenas noches. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Profe. Sí, dígame. No sé si pudiéramos hablar sobre mi calificación de mi ensayo. ¿Quién eres? Eloy Antonio. Ok, sí, ¿cómo no? Ok. Claro, si gustas empezarle, digo, no creo que haya ningún problema. ¿Sí? Ok. Sí, claro. Pues ya ve que me puso que copié. Ajá. Entonces quería tratar ese tema. ¿Tienes algo? A ver, mi percepción, eres Antonio. Ajá. Mi percepción, Antonio, es pues eso que puse ahí, ¿no? No sé si copiaste bajaste un archivo, no lo sé. Sin embargo, el problema es que hay otro trabajo que trae prácticamente la misma información. De hecho, me ayudé con mi compañero Mario. Ajá. Y pues bueno, de hecho trabajamos juntos, pero pues... Ok, pues digamos, sí es parecida a la redacción, pero la conclusión tratamos de ser diferentes. Pues esa es la bronca, ¿no? Y yo insisto, se presta a estas interpretaciones. Y digo, por desgracia, yo insisto, cuando manejan la misma información, es prácticamente lo mismo. Dice, yo me pregunto pues de qué se trata el rollo, ¿no? Miren, pues no sé, no sé, les soy sincero, híjole. Puedo confiar en ustedes y aceptar lo que me dicen, pero les pido un favor, no lo vuelvan a hacer, ¿no? Ok, profe. Sí, pues de hecho por eso se lo expresamos, porque pues no nos pareció en ese momento tan mal, pero pues ya que nos dijo, no, pues yo insisto, o sea, yo leo los trabajos porque sí los leo, no los reviso de manera puntual, por ejemplo, en la ortografía, ¿no? O cosas de ese tipo, me fijo más en el contenido, pero pues bueno, en su caso y en algunos otros parece algo, cosas que no me agradan mucho, ¿no? En fin, ahí le dejo, modifico la calificación, y le entramos por ahí, ¿vale, chavos? Vale, profe. Muchas gracias. Pues, profe, que estén bien. Yo sí, dígame. Tengo también un problema con mi ensayo.